Muy buenas amigos, amigas y gente a las que les causa indiferencia. Hoy vamos a tomar un breve receso en el canal. Y es que se vienen las vacaciones, ese momento en el cual vas a estar pegado a tu cama todo el día, vas a intercalar entre el baño, tu cuarto y la cocina, y muy probablemente pases pegado al celular la mayor parte del tiempo. Así que el día de hoy he venido a ofrecerte una alternativa. Así es, y fiel al estilo de este canal, te voy a ofrecer una alternativa de lectura, ya que muchas personas me preguntan ¿qué cosa puedo leer? ¿Qué cosa podría leer? ¿Qué me puede enganchar? Y la recomendación que te voy a hacer hoy día es muy pero muy personal, ya que me parece que es una de las sagas de novelas más increíbles de la historia de la literatura. Y estoy hablando de nada más ni nada menos que de la saga Odisea en el espacio. Y antes de que digas, no, pero ya has hecho un video de eso en tu canal. Bueno, sí, es la verdad, he hecho un video de eso en mi canal. Pero, si habrás sido uno de los poquísimos que han visto el video, recordarás el detalle cuando dije que solamente había logrado conseguir la número 1, que es esta, la número 2, que es esta, y la número 4, que es esta. Pero nunca llegué a conseguir la número 3. Bueno, por circunstancias del destino, hace un par de semanas, en el cumpleaños de un amigo, uno de mis amigos de universidad, me logró conseguir uno de los santos griales de mi biblioteca. Y es 2061 Odisea 3. Uno de los libros más difíciles de conseguir de esta saga. Así que, Christopher, si estás viendo el video, este video estoy haciéndolo por ti. Gracias por el libro, ya te lo dije. Sin más ni más, pasemos al video. Me estoy olvidando. Este video llega gracias a Libros MIC y la Asociación Cultural Chapa tu Libro y Lee. Libros MIC los puedes encontrar a una cuadra de la estación del tren eléctrico. Vas a encontrar literatura variada, entre novelas, libros de historia, literatura en general, poesía, etc. Visítalos y apoya la cultura. Esto no es un review ni nada por el estilo, porque ya lo hice en ese video anteriormente, lo puedes checar, está en uno de los videos, es uno de los primeros videos del canal si no me equivoco. Lo que sí te voy a contar es las razones por las cuales Odisea en el espacio me parece una de las sagas más increíbles de la historia de la ciencia ficción. En primer lugar es porque primero fue una película. Generalmente estamos acostumbrados a ver que primero sale el libro y luego sale la película. En este caso, la película 2001, una Odisea espacial, fue dirigido por el cineasta norteamericano Stanley Kubrick, uno de mis directores de cine favoritos y que ha hecho maravillas en el cine como La Naranja Mecánica, Ojos Bien Cerrados y mi película favorita 2001 Odisea en el espacio. 2001 tiene una premisa relativamente simple, que es la llegada del hombre hacia diversos estadios de su desarrollo, que va a abarcar desde el primer hombre que coge un hueso y lo utiliza como una herramienta de golpe, hasta hombres que ya pueden fabricar transbordadores espaciales que llegan hasta los confines más recónditos de la galaxia. ¿Y cuál es el patrón de todo esto? Pues el autor ha querido meter un elemento interesante, que es el monolito. El monolito es una estela negra de piedra que aparece cada vez que el hombre tiene algún hito en su evolución. Por ejemplo, apareció cuando el hombre por primera vez aprendió a utilizar herramientas. Después aparece cuando el hombre llega a la luna. Luego de eso aparece cerca a Júpiter, cuando el hombre está a punto de emprender un viaje larguísimo por las estrellas. Y el último monolito, que es el que la mayor cantidad de personas tiene el misterio de por qué aparece, lo encontramos en la parte final, antes de que el protagonista principal, el astronauta David Bowman, fallezca. Si quieres saber de qué trata, segunda razón para que este sea tu libro de cabecera en estas vacaciones. Tenemos a uno de los villanos más terribles, carismáticos y mejor elaborados de la historia. La inteligencia artificial HAL 9000. HAL 9000 es el robot que pilota la nave Discovery que va a aparecer en la 1 y en la 2, o sea en 2001 Odisea en el espacio y 2010 Odisea 2, y se caracteriza porque tiene una red neuronal tan pero tan compleja que comienza a tener problemas existenciales dentro de la nave, como el hecho de empezar a conocer los límites entre la verdad y la mentira. No te quiero hacer mucho spoiler del libro, pero hay una parte en que el robot o la inteligencia artificial entra en conflicto con los astronautas, y los astronautas comienzan a dudar de HAL y lo comienzan a tratar como si fuera ya una amenaza. HAL entiende esto y se da cuenta que el sentido de su vida, o bueno, de su existencia como robot, es hacer cumplir la misión, y él siente que los astronautas no le están dejando cumplir la misión porque le están ocultando información. ¿Y qué decide hacer? Eliminarlos. En 2010 Odisea 2 vamos a ver que HAL se vuelve tan pero tan complejo que cuando después quieren reparar o pretenden reparar a este robot, resulta que ni la ingeniería ni la programación se dan abasto para poder hacerlo. Para poder detectar los errores de HAL se tuvieron que utilizar psiquiatras y psicoanalistas,
porque su red neuronal se había hecho demasiado compleja. Por lo que Hal es uno de mis personajes favoritos y estoy seguro que vas a empatizar rápidamente con él, no porque sea malo, sino por lo complejo que es su personaje. Es un personaje realmente valioso. Razón número 3. La saga Odisea en el espacio es una novela que te va a enfocar en el futuro. Cada año está enfocado a los posibles avances que tenga el ser humano en ese momento. Por ejemplo, en el año 2001 llegar a Júpiter. Recuerda que la novela, o la película mejor dicho, fue sacada en el año 1968. 2001 se consideraba un año muy alejado, en el cual la tecnología futurista ya nos hubiese invadido, hubiésemos tenido Terminators, una rebelión de máquinas, y bueno, ahí tienes tus memes de Pocoyo. Por lo que 2001, 2010, 2061, uno de los libros que fue la fumada más grande que la quinta temporada de Lost, 3001, Odisea 3, son prácticamente ensayos de cómo sería la humanidad más adelante. Y no solamente ensayos en lo tecnológico, también en lo político, en lo espiritual, en lo social, en lo económico. Por lo que el autor hace un ejercicio de pensar hacia futuro. ¿Qué tanto vamos a cambiar hasta el año 3001? ¿Qué cosas vamos a ver hasta esa época? ¿De qué nos vamos a sorprender en el año 3001? Por lo que el libro, más allá de ser ciencia ficción descriptiva de tecnología, es un gran ensayo sobre la humanidad y nos va a poner a pensar en más de una ocasión en cuál es el rumbo que esperamos o qué es lo que esperamos del planeta de acá de unos 1000 años. Razón número 4. Es sumamente fácil de leer. El autor no emplea cosas técnicas o no emplea un lenguaje muy elaborado, por lo que yo presumo que lo puede leer desde un chico que tenga entre los 12 años aproximadamente hasta una persona que quizá está familiarizada ya con literatura más exquisita. Es una lectura muy sencilla, muy ágil y sobre todo engancha demasiado rápido. Créeme que yo me obsesioné con Odisea en el espacio y no paré hasta encontrar los 4 libros. Y bueno, ahora soy feliz. Por lo que me parece la alternativa perfecta para que la consideres dentro de tus momentos de ocio que puedas tener en estas vacaciones. Al menos inténtala con la primera, que es la más sencilla de conseguir y yo creo que es también una de las más baratas. La mía, en este caso, la que tengo aquí, la compré en una librería de segunda en el Jirón Quilca y me costó aproximadamente 5 soles. Y yo he visto que generalmente el precio oscila entre 5 y 10 soles, así que no es un libro tan caro que digamos. Dale una oportunidad, no te vas a arrepentir. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. No se olviden pasar por librerías M y C, que los encuentras a una estación del tren eléctrico, donde vas a encontrar una gran cantidad de literatura. Y aparte de eso, recomendarte el libro de mi amigo Manuel Raya. Si quieres una novela cruda que te narre ese aspecto de la ciudad que pocos vemos, pero todos vivimos, que es la marginalidad, los problemas existenciales, la vida en el mundo suburbano. Si quieres un retrato crudo de tu ciudad, te recomiendo como otra lectura de verano El tiempo y la destrucción de Manuel Raya. Libro sencillo, de fácil lectura y sumamente entretenido. No te olvides de suscribirte, compartir el video con tus amigos, dejar tus comentarios porque voy a sortear un ejemplar del Tiempo y la destrucción del escritor peruano Manuel Raya. Mencióname en los comentarios alguna referencia o algún gusto que tengas sobre la literatura, ya sea de ciencia ficción, romance, lo que quieras, y te estaré considerando para el sorteo. También participan las personas que se suscriben al canal, así que pasa la voz con tus amigos que tanto comentarios como suscripciones cuentan para este sorteo. Nos vemos hasta la siguiente.